¿Cuándo comenzar a cuidar el cerebro en función de la edad? Conversar sobre el deterioro cognitivo y cómo afrontarlo es especialmente pertinente en esta época por varias razones. La combinación de factores demográficos, el envejecimiento de la población, cambios en el estilo de vida, las enfermedades neurodegenerativas más comunes como el Alzheimer y el Parkinson, así como la cantidad de investigación sobre el funcionamiento cerebral. Si creamos conciencia sobre los factores protectores y de riesgo en el envejecer, podremos empezar a trabajar desde ahora. Mantener la salud cerebral desde jóvenes implica desarrollar hábitos de vida saludables, ejercicio regular, dieta y nutrición, sueño suficiente, así como participación en actividades intelectuales, sociales y de conexión emocional. El deterioro cognitivo puede retrasarse a través de lo que hagamos hoy. Y para hablar de este tema tan interesante, he invitado a la doctora Denise Tafur. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Lucy. En realidad el gusto es completamente mío. Qué lindo fue recibir la invitación y realmente poder estar acá para psicoeducar, para intentar hablar un poquito de aquello que sabemos y, bueno, compartir esta información. Gracias. Quería preguntarte primero, psicogerontóloga, no es una especialidad tan común y me invita a preguntarte cómo llegaste tú allí y cuáles han sido como tus motivaciones de dedicarte o de hacer tanto énfasis en este grupo de edad. Bueno, la verdad es que la psicogerontología es verdad, es una carrera que no es muy conocida, es una carrera que en realidad en Latinoamérica tendrá pocos años. En el sitio donde estudié, en Argentina, fue uno de los primeros que en Latinoamérica comenzaron a hablar y a dar este espacio para educarse sobre el tema. Y realmente creo que llegué por ahí porque personalmente fue muy unida a mi abuela, a mi familia, a todos los adultos mayores de la familia. Creo que eso fue algo muy cultural, algo muy de casa. Pero también creo que ahí no me puedo desligar de la influencia de papá también. Papá es geriatra y desde pequeña siempre estuve cercana a distintos espacios de adultos mayores. Con esa experiencia tan rica, yo espero que nos des muchas luces alrededor de este tema. La inquietud también de hablarlo parte del hecho de que si nos ponemos a pensar, pues es realmente necesario que sepamos sobre esta edad porque tenemos en la actualidad y lo que se espera en el crecimiento demográfico es que va a haber más adultos mayores que niños. Tal cual. O sea, la verdad es que los datos son impresionantes. Estaba justamente actualizándome, leyendo y demás, y los datos cada vez son más reales y no solo se ven en distintas poblaciones, sino que ya se ven en el mundo entero. Realmente nuestras vidas van a ser mucho más largas de lo que históricamente se preveía que sean. Entonces vamos a vivir más de lo que vivían nuestros abuelos. Eso es una realidad. Entonces, de ese tiempo extra que existe, ya de por sí, porque por todos los avances, por múltiples factores, es importante que sepamos vivirlo, que sepamos prevenirlo, que sepamos estructurar, planificarlo y de una u otra manera saber cómo estructurar ese tiempo o ese espacio para poder aprovecharlo al máximo. También documentando un poco esta conversación, yo me encontraba con poder vivir toda la vida, porque una de las cosas que ha sucedido con los adultos mayores es que tradicionalmente están como en esta categoría de la vejez, como si fuera, para empezar, con una palabra que tiene una connotación muy negativa y como que está el individuo un poco como acabado, en deterioro, como que ya su calidad de vida no va a ser buena y justo tu conocimiento a lo que nos lleva es hacer mucha fuerza en que podemos primero conceptualizar que hay muchas vejeces, no es una sola, y dos, que dado lo que tenemos por delante, si yo lo pienso, para cuando yo tenía 20 años, pues una persona de mi edad de 64
realmente ya estaba jubilada, si era como mujer que hubiera tenido una vida activa profesionalmente, estaba jubilada, o si no, estaba en casa como la abuelita, un poco con esta sensación de ya no tener el espacio o la posibilidad de desarrollo. Entonces, mirar esta realidad actual como que las personas de mi edad podemos tener fácil por delante 30 años, y que si tenemos un buen envejecimiento, perfectamente podemos desarrollar y seguir teniendo un proyecto de vida, no estamos acabadas. Tal cual, todo lo que estás diciendo es, o sea, verdaderamente ahí es donde se quiere llegar. Cuando uno era chico, uno decía, persona de 70 años o persona de tantos años. No, o sea, probablemente pensábamos, ok, no, ella ya es muy mayor, o ya, pero verdaderamente hoy en día, por eso se habla tanto del envejecimiento activo. Y decías hace un ratito algo de la vejez, y tal cual, hay que hablar de la vejez, pero no caer en el viejismo. El viejismo justamente son estos prejuicios, a veces nuestros, o a veces un poco de la cultura, o a veces que tenemos y que de una u otra manera se van estructurando en nuestro psiquismo, y que existe esto de no, el adulto mayor es la persona que está en deterioro, y realmente no es así, que eso es lo que se sabe. Edadismo, viejismo, todas estas categorías que de todas maneras están dándonos a entender como las personas mayores de una forma negativa, discriminadora. Y no creo que es tan alejado de la realidad. ¿Cuántas personas mayores de pronto tú atiendes en tu consulta que quisieran seguir activas y de pronto la institución en la que trabajaban les pidió que ya era hora de jubilarse? O las familias que han marginado tal vez a esta persona adulta mayor porque ya no tiene la productividad que antes tenía. Entonces, las actitudes creo que sería bueno hablarlas desde la persona que está envejeciendo, las personas que hacemos parte del entorno de quienes envejecen, y al mismo tiempo la sociedad como tal, hacernos todos los planteamientos de qué es lo que realmente creemos acerca de los adultos mayores. 100% de acuerdo. Realmente es toda una complejidad. Es que el envejecimiento es complejo, un proceso complejo, no lineal, tan dinámico, y también tiene que ver mucho con la mirada de la persona a sí mismo, del sujeto envejeciente, pero también, como bien dices, también este entorno debe adaptarse a que hoy en día cada vez más existen más adultos mayores. Y no es algo malo, es algo bueno. Y hay que aprender a aprovechar esos años que se tienen extra, por así decirlo, en comparación a los años anteriores. Obviamente con una buena calidad de vida. Y creo que ahí entra mucho lo que estabas hablando de la parte de cómo cuidar, pues, cómo cambiar o qué puntos debemos enfocarnos. Y ahí vienen justo los factores de protección al envejecer, que creo que son importantes. Bueno, empecemos por definir un poco esos factores de protección. El primero es que toda persona que llega a la edad adulta no tiene que tener un deterioro cognitivo preocupante. El envejecimiento en las distintas partes, el envejecimiento biológico, cronológico, o el envejecimiento en sí, al ser no lineal y al ser dinámico y complejo, el envejecimiento en realidad debe existir un cambio. Es decir, ya si hablo y defino el envejecimiento, existe un cambio a nivel celular o molecular en las personas. Y eso va a hacer que así como cambia mi célula, bueno, pues cambia mi cuerpo y cambia mi cerebro también. Es decir, la memoria también puede cambiar mi agilidad en el proceso normal. Es decir, podemos esperar que existan ciertos cambios. Eso no quiere decir que el envejecimiento es igual a deterioro cognitivo o el envejecimiento es igual a demencia. Eso no quiere decir, porque justamente muchas personas tienen esa falsa concepción de que el envejecimiento, no, esta persona ya está con demencia porque estaba muy viejito. Y verdaderamente
El envejecimiento no necesariamente tiene que ver con el deterioro. En realidad no es igual a deterioro, así como no es igual a demencia. Y es importante saber que si bien es cierto, en el envejecimiento tenemos cambios esperables, esos cambios no necesariamente van a ser cambios patológicos. De acuerdo. Y ahí tendríamos que obviamente tener chequeados qué cambios son los que vamos a tenernos con más preocupación o qué cambios tal vez vamos a considerar como cambios benignos. Me encanta la idea de pensar en un envejecimiento con cambios y me hiciste recordar un dato súper sensible con relación a la investigación, y es que se ha diseñado para mostrarle a la población un poco qué es lo que pasa en el cuerpo de adultos mayores. Es en Silicon Valley que se desarrolla un traje que simula el peso que, por ejemplo, puede sentir un adulto mayor en sus extremidades para subirse a un bus público, por ejemplo. Wow. Y entonces, en el proceso de sensibilizar a la población, le piden a conductores de transporte público que se pongan este traje e intenten subir al bus con estas características que el traje trae. Y esto lleva como a todo un cambio en la postura de decir, ahora entiendo por qué debo frenar el bus completamente antes de que la persona empiece a bajarse. Y no es, esta conciencia no está siempre en nosotros de que estos ritmos tal vez un poco más lentos en el movimiento no son un problema, son algo que requieren que hasta la arquitectura haga adaptaciones a esto, porque de otra manera vamos a tener una cultura excluyente de los adultos mayores. Y sin tener una connotación negativa en realidad, porque como bien dices, un deterioro o no es igual a un envejecimiento, y una disminución en agilidad no tiene que ver con algo negativo, realmente tiene que ver con una adaptación que tiene que tener el entorno también. Ahora, es importante saber que de todos modos también se pueden hacer cosas para que ese cerebro pues permanezca un poco más activo. Ajá. Y es por eso que hoy en día, y me parece un dato interesantísimo que estemos tocando este tema, porque realmente estamos en la década del envejecimiento saludable según la OMS. Realmente esto es tan importante, tan relevante ya a nivel mundial. Y es justamente esto lo que estás diciendo, el poder garantizar que los distintos sujetos envejecientes en el mundo, es decir, todos, porque todos estamos envejeciendo desde que nacemos, tengamos garantizado que vamos a tener un buen entorno, sin que sea un entorno excluyente. Creo que eso es lo más importante. Esa es una variable crucial. Hay otro dato que has tocado y que me parece importante aclarárselo a la audiencia que nos está escuchando, y es lo de los olvidos. Creo que uno de los temas que mis pacientes más manifiestan temor es al olvido, y esta angustia que puede generar darme cuenta que no recuerdo con facilidad a qué fui a la cocina, pequeños datos de la vida cotidiana que tal vez no me pasaban con tanta frecuencia, es cierto, o tal vez yo no estaba tan preocupada por ellos, por estos olvidos de la vida cotidiana. Entonces, preguntarte en esta necesidad de que las personas sepamos cuándo preocuparnos y cuándo no. Existen olvidos que son propios de la edad y otros que son preocupantes. Justamente eso, hay olvidos benignos y hay olvidos patológicos. Los olvidos benignos vendrían a ser aquellos olvidos que vienen de vez en cuando, que no alteran mi funcionalidad en el día. Es decir, que no me olvidé que la hornilla quedó abierta. No me olvidé que todos los meses tengo que pagar el agua y la luz. Que no tuve múltiples olvidos en hacer algo que verdaderamente tuvo una repercusión grande. Esos son los olvidos, de olvidarme de estas cosas más grandes, ya tendrían o me dan una alarma de, bueno,
de repente puedo chequearme o de repente puedo ver cómo está mi memoria y cómo va progresando esta memoria. Sin decir que no podemos hacer nada al respecto, porque obviamente existen cosas que también se pueden hacer. Y los olvidos más benignos vendrían a ser estos olvidos que vienen momentáneamente, más esporádicos, regularmente me puedo acordar un poco más, no me alteran la función en mi vida cotidiana más. Y es importante diferenciarlos de esta manera porque a veces, como bien dices, una de las preocupaciones más grandes es me estoy olvidando y ahora qué, más grande y ahora qué puedo hacer. En redes algún día me encontré con esta curiosidad que decía, si tú te das cuenta de los olvidos que estás teniendo, no te preocupes que esto no es Alzheimer. Bueno, te estás dando cuenta y no estás teniendo, digamos, estás teniendo esta duda. No, sí, o sea, de una u otra manera estás pendiente también. Bueno, y el que pensemos que hay formas de ganarnos tiempo o de hacer algo para prevenir o lentificar el proceso de cambios a nivel cognitivo es otra de las preguntas que yo tendría para ti. Sabes que ese es un tema interesantísimo. Realmente hoy en día se está hablando muchísimo de este tema y hay un montón de cosas que podemos hacer y creo que ahí está lo importante para todas aquellas personas que tal vez puedan escuchar este podcast. Por ahí comencemos por todo lo que hace bien al corazón, la parte vascular le va a hacer bien al cerebro, es decir, comencemos por el ejercicio, no mantenernos en el sedentarismo, por lo menos 3, 4, 5 veces por semana o tener un acumulado de por lo menos 150 minutos a la semana, según los distintos estudios, por lo menos eso. Es decir, no estar en el sedentarismo que a veces tendemos a estar. Me encanta. Sí. Todo lo que le haga bien a tu corazón le hace bien a tu cerebro. Sí, como regla general, digamos. Como regla general. Y de ahí, bueno, la alimentación es fundamental acá. Uno pensaría que no, pero realmente está acá. De lo último que se está hablando, es que la parte nutricional afecta muchísimo a la parte neurológica psiquiátrica. Nuevo. Entonces, aquello como nos alimentamos, aquella comida, nutrientes que vamos a ingerir, realmente ayuda muchísimo al cerebro. Entonces, una dieta que se recomienda la dieta más mediterránea, la dieta Mind, que es una mezcla de dieta mediterránea con la dieta DASH, dieta Mind, que es una mezcla de dieta mediterránea con la dieta vegetales, legumbres, tienes que consumir mucha fruta, grasas buenas, pescado. Digamos, implementar ciertos tipos de dietas que le vayan a hacer un aporte positivo a tu cerebro va a ser fundamental. También la hidratación. 100%. Y además de el ejercicio, la nutrición, me voy a desviar a los aspectos psicológicos que le hacen bien al corazón. Y me refiero a las relaciones, a los vínculos afectivos. Entonces, ¿cuán importante son los vínculos? Me atrevería a decir que incluso los nuevos no tienen que ser solamente los que la persona trae de su vida anterior, sino los que pueda formar decididamente las interacciones que pueda tener con otros adultos mayores. ¿Cuán importante crees que es esto en la prevención justamente de ese deterioro cognitivo? Importantísimo. Realmente los factores psíquicos del envejecer, se habla de factores de riesgo y factores protectores y realmente es importantísimo, no solo en el deterioro, sino en el proceso del envejecer en sí, en la aceptación. Y tenemos múltiples factores, me encantaría y me gusta mucho hablar más que todo de la protección, porque muchas veces tenemos que hablar de qué es lo que podemos hacer. El ser un poco más flexibles, no quedarnos en el soy así, así siempre fui, siempre voy a ser así. Wow. Muchas veces nos encontramos con este tipo de idea y el intentar trabajar esto desde la parte psicológica es fundamental, porque por ese lado nos ayuda a esta flexibilidad y a encontrar nuevos espacios que también podemos tener estos vínculos sociales y no necesariamente vínculos que se mantengan en el tiempo, sino también estos vínculos nuevos para evitar el aislamiento son fundamentales también. Evitar el aislamiento. Yo creo que también dentro de las cosas importantes como a enfatizar en esta conversación es que no tenemos las mismas estructuras de familia que teníamos antes. Entonces seguramente vamos a tener muchos adultos mayores muy solos porque las familias más
chicas y que ambos padres trabajan, tal vez no tienen el espacio para cuidar a sus adultos mayores como antes lo hacía. Y una de las cosas que me encontré también preparando esto es que al adulto mayor quizá lo hace sentir mejor la interacción con otros adultos mayores que esa interacción intergeneracional, entre comillas, porque también es importante entender que si tenemos conexión con distintas personas, también está que esa flexibilidad del adulto mayor vaya a poder tener amigos o personas con las que se relaciona, y yo lo veo hasta por mi propia vida. Yo pertenezco a un grupo de amigas donde hay personas de 30, de 40, de 50, y para mí son tan enriquecedoras como personas de mi edad. Entonces, el buscar las interacciones, sea porque tenemos algo que compartimos, un directorio, un interés, una clase de música, cualquier cosa que compartamos ya es ganancia. Ya es ganancia. No permitamos que los adultos mayores a nuestro alrededor, en familia o fuera de ella, permanezcan mucho tiempo solos. Sí, verdaderamente los vínculos, sean vínculos intergeneracionales que traen y aportan mucha riqueza, o vínculos sociales de cualquier tipo, nos ayudan. Y obviamente aquí entra otro factor importantísimo, que a veces tenemos personas que de repente se han dedicado la vida entera pues a un trabajo, y tal vez esta empresa dijo, bueno, pues te agradezco y ya no vas a estar acá. Uh-huh. Entonces, el tener un único bastón, un único hobby o algo una única cosa en la que yo me sentía bien o me sentía a gusto, útil, uh-huh, no necesariamente es favorecedor para ese envejecer. Claro. Entonces, por ahí, tal vez direccionar o tener espacios nuevos para estimular cognitivamente todas nuestras funciones, uh-huh, nos va a ayudar con este posible deterioro. O tal vez tener espacios en los que nos interese algo también va a estimular esta cualidad del cerebro, que es la neuroplasticidad. Antes se pensaba que el cerebro llegaba a una edad y ¡pum!, no podía ya estimularse más, uh-huh, ni aprender nada más. Hoy, uh-huh, se sabe que el cerebro tiene esta capacidad cual plastilina, uh-huh, por decirlo de alguna manera, uh-huh, que va formando estas conexiones y estas vías. Claro, las conexiones nuevas se pueden hacer a cualquier edad. Recapitulando un poco, dentro de los factores de protección, entonces, también está tener múltiples intereses, desarrollar nuevos. Si es que puse todos los huevos en la canasta de mi vida del trabajo, pero llega un momento donde la empresa me pidió que me retirara. Es muy importante como cultura hacernos estos planteamientos, porque la edad no es solamente la edad de la jubilación. Estamos viendo avisos de empleo que piden hasta 35 años, uh-huh, pero a quienes estamos envejeciendo, reafirmar que otra fuente de protección inmensa es trabajar en nuestros intereses. Así es. Y que ellos pueden ser descubiertos, o tal vez darle rienda suelta a ellos porque estaban antes, pero tal vez nunca tuve la posibilidad de dedicarme a ellos. Sí. Como ahora. Ejemplos, puede ser recordar aquel piano que tocaba cuando en la adolescencia tenía ese tiempo extra y podía hacerlo y me encantaba. Uh-huh. O eso es retomar algo que me gustaba. O puede ser hoy en día agarrar un nuevo riesgo y algo que siempre quise aprender y no lo hice, y que ahora se sabe que el seguir aprendiendo, el seguir estimulando ese cerebro para intentar nuevos riesgos, nuevos aprendizajes, también me van a proteger de alguna manera, o me van a ayudar a evitar un progreso de un deterioro. Entonces, de aquí lo importante, o creo que lo más importante de llevarse, es que ese cerebro, si bien es cierto, va envejeciendo, también es un cerebro que ese mismo envejecimiento, al no ser lineal, podemos hacer distintas cosas para poder intentar proteger, prevenir o intentar detener
o tal vez ayudar en ese deterioro. Entonces, creo que lo más importante es que el cerebro se puede intentar ayudar de muchas maneras y hay que tomarlo en cuenta. Hay que también saber que tenemos que cuidarlo. En ese cuidado, entonces, para todas las personas que nos escuchan, tomar, como decíamos, estamos en la fase, la era del envejecimiento activo. Y creo que esa autonomía que tanto los adultos mayores deseamos conservar, la podemos expresar con relación a nuestra propia vida y no esperar simplemente el paso del tiempo, porque la actitud pasiva de solo dedicarme a ver televisión o esperar que pasen las horas, lo único que está haciendo es vulnerando esa mente, ese cerebro y esa psique, es decir, el individuo va a sentirse más desmotivado, más triste, quizá deprimido y otras variables emocionales que van a venir con la pasividad. Del mismo modo, entonces, las que tienen que ver con tomar este protagonismo de nuestro envejecimiento, buscar activamente que nuestro cerebro haga estas nuevas conexiones y que tiene esa maravilla de plasticidad que tú nos indicabas ahora, que nos da una esperanza enorme de que al aprender cosas nuevas estamos protegiendo y estamos desarrollando una calidad de vida maravillosa. Así es, un número, la edad no tiene que ser más que eso. Muchas veces existe este miedo a cumplir este año o este miedo a la edad cronológica y tenemos que entender que la edad, hay edad cronológica, biológica, psicológica y justamente es cómo nos planteemos ante este propio envejecer. Y lo que acabas de decir es tal cual, el protagonismo que queramos tener ante ese envejecer va a definir qué tanto provecho entonces yo tengo en estos años que de una u otra manera tengo para aprovecharlos. Para las personas que nos escuchan también, como me interesa que le hagamos un poco de fuerza a estos aspectos sociales que de manera no formal, sino informal, podemos empezar a desarrollar en nuestra vida que nos aumenten la conciencia sobre cómo todos contribuimos a que las personas mayores a nuestro alrededor se puedan sentir mejor. En tu experiencia, ¿cuáles son esas cosas que personas jóvenes, por ejemplo, puedan empezar a hacer en su vida cotidiana para que esta conciencia y estas actitudes favorezcan el desarrollo de los adultos mayores? De su propio envejecer y el envejecer del entorno. Así es. En cuanto a su propio envejecer, realmente entender que uno comienza el trabajo preventivo desde cualquier momento y no necesariamente tenemos que cumplir cierta edad para comenzar a protegernos. Entonces, desde el propio envejecer, saber que al cuidarnos de ciertas maneras, sea la comida, sea con distinta vida un poco más activa, con distintos grupos o espacios, tanto sociales como activos recreativos, obviamente que nos sumen, como espacios desde el aprender, siempre van a ser positivos. Y en cuanto al entorno, estos espacios, proteger estos espacios intergeneracionales creo que son fundamentales, en donde darnos cuenta que tal vez sin querer estamos promoviendo tal vez espacios que de una u otra manera excluyen y al tal vez concientizar, escuchar más sobre este tema, podamos incluir un poco más a todos los grupos etarios y de esta manera proteger el envejecimiento. Cuando hablamos de factores de protección, hay otro muy importante y es esta necesidad del adulto mayor de ser reconocido. Cuando se hacen investigaciones sobre cuáles son las necesidades que ellos y ellas manifiestan, es fundamentalmente la de sentirse tenidos en cuenta, no sentirse ignorados. Entonces, para esto, como que pensemos cuáles son esas actividades o situaciones de la vida diaria que pueden
hacer que el adulto mayor se sienta reconocido, incluido? Creo que es importantísimo lo que acabas de decir, porque justamente no solo en el adulto mayor, en todos existe esto de sentirse capaces de irse útil. Y obviamente en la adultez mayor también es necesario. Entonces, ejemplos en la vida cotidiana podría ser en incluir tal vez, y cosas que tal vez he recomendado alguna vez, tal vez esa receta familiar que se pase y este vínculo intergeneracional que se pasa a la familia o a la nieta y bueno, pues donde agarra el protagonismo este adulto mayor y dice... y lo comparte, o tal vez en algún otro momento, pues a partir de las experiencias vividas a nivel laboral, académica o de la vida misma de esta persona o este sujeto envejeciente, pues se puedan compartir hacia los demás, donde exista esta voz, donde se intente que esta voz agarre un poquito más de protagonismo y nos pueda explicar desde su percepción cómo puede o cómo ha visto Claro. toda la situación. Claro, es rescatar el valor de la experiencia. Esto que los jóvenes pueden tener un conocimiento en tecnología y pueden tener algunas cosas que aventajen al adulto mayor, pero ese reconocimiento de que la experiencia que ellos tienen es invaluable y que va a poder aportar siempre, creo que tener esa claridad y formas de hacerlo hay muchas, como se trata de ser creativos como personas y como familia, de nos hagamos la pregunta. Yo creo que hay que planear el que vamos a tener adultos mayores, algunos con un envejecimiento normal, tranquilo, sin mayores exabruptos, simplemente haciendo algunas acomodaciones, y otros que seguramente van a requerir más atención, pero que desde las familias podemos pensar en darle un rol a ese adulto mayor para enseñarnos, para ayudarnos a construir una memoria de nuestras raíces. A veces escribir la historia de la familia con algún nieto que se ponga en la tarea de oírle las historias a este adulto mayor y tal vez registrarlas, y esto le va a dar un bienestar a las dos partes. No es solamente la ganancia para el adulto mayor. Es un valor que está en ambos lados, como bien dices. Y esto que me estás conversando es interesantísimo porque es parte del modelo funcional. Hoy en día se rescata mucho este modelo, se habla mucho de este modelo, pues ya no se habla del envejecer igual patología o envejecer igual enfermedad, sino que si es que ante las funciones, si es que yo envejezco, y tengo, así sea que tenga una u otra enfermedad, si es que yo puedo mantener mi funcionalidad, puedo hacerme cargo de las situaciones, distintas situaciones de mi vida cotidiana, en este modelo hablan de que es un envejecer que de todos modos es parte del que uno quisiera tener y parte del que uno quisiera lograr nuevamente esta autonomía, este hacerme cargo, esta funcionalidad, que eso no se pierda, o sea, que la autonomía se intente preservar siempre, es una recomendación que debe existir. Y crear las condiciones en las familias para que esto se dé. Creo que hay muchos planteamientos sobre si el adulto mayor deba vivir en casa o deba vivir con algún miembro de la familia. Bueno, vienen una serie de necesidades que creo que como sociedad las tenemos que poner sobre la mesa. Tenemos que hablar del envejecimiento, de qué va a pasar cuando yo tal vez no tenga la autonomía y qué acomodaciones puede hacer mi familia. Si le preguntas a adultos mayores, ellos van a preferir vivir ellos mismos cerca de sus familias, pero no con el hijo o la hija, porque sus condiciones de ser quien toma las decisiones pues no van a estar. Entonces, pensando siempre en afinar las necesidades de los adultos mayores con las realidades de las familias a quienes ellos pertenecen. Entonces, creo que hablar de prevención también es poner el tema del envejecimiento sobre la mesa,
reconocer las necesidades que los adultos mayores tienen, quitarnos esos prejuicios de que el adulto mayor deba estar aparte, excluido porque por su edad ya no va a poder. Eso es subestimar un poco la realidad. Tenemos personas con una vitalidad y tal vez al momento de su jubilación con una tercera parte de su vida por delante. Así es. Y eso es nuevamente lo que queremos tener. Ahora, cada cual y cada individuo tiene su propio proceso y es importante saber que en este proceso individual cada realidad de cada familia debe ser, si es que alguien tiene dudas, pues consultada en el momento que exista un deterioro o si es que existe un deterioro u otro estado de salud. Son señales de deterioro cognitivo, la desorientación, disminución en la memoria, que ya no es esporádica, sino una disminución un poco más constante. Y ya no es de olvidos probablemente de la vida cotidiana, como a que vine a la cocina, sino tal vez no saber la funcionalidad de algo. Yo recuerdo que la primera manifestación, por ejemplo, que tuvo una persona conocida de un deterioro cognitivo fue no saber cómo bajarse del carro. No encontró en su lógica, no había como la conciencia de que cuál era la manilla que tenía que abrir, que agarrar para abrir la puerta. Una mezcla de desorientación y la parte funcional, lo que hablábamos hace un ratito, justamente cuando exista o si es que existe alguna de estas sintomatologías es importante consultar y la consulta temprana es fundamental. Y en la experiencia mía también está el dato del cambio en el comportamiento o en las emociones. Esta persona que normalmente era afable y de pronto está contestando de manera brusca o la irritabilidad. Son cambios en el comportamiento y en la manera de ser, o tal vez mucho más desinhibida. Este adulto mayor que de pronto hace chistes de doble sentido que antes no los hacía. Son indicadores para las familias. Entonces, importante, hemos hecho especial fuerza en los factores de protección y en cómo podemos trabajar para un envejecimiento activo, previniendo el deterioro, que no es una ley que cada adulto mayor tiene que deteriorarse hasta el punto de presentar algunas de las enfermedades que conocemos. Así es. Eso como dato básico, pero cuando hay señales, estar atentos a ellas. Mientras más rápido se responda, mientras más rápido se evalúe, más acciones se pueden tomar. Tal vez dar un poco de esperanza a las personas que nos escuchan. Una intervención oportuna puede mejorar bastante la calidad de vida de ese adulto mayor y de sus familias. A ver, obviamente una detección temprana, una intervención oportuna siempre va a ser preferida y en realidad en el momento en el que ya comenzamos a detectar algún tipo de deterioro, podemos comenzar a evaluar y a tener una idea de si existe o no un progreso y asimismo intervenciones que podemos realizar con mucha más dedicación en todas las funciones cognitivas, porque hablamos acá de memoria, pero recordemos que existen muchas otras funciones del cerebro que también deben ser estimuladas, desde el lenguaje, desde la orientación, desde la visoespacialidad y obviamente el tener el enfoque temprano en el caso de ser necesario va a ser mucho más enriquecedor para ese paciente que tener un diagnóstico tardío. Sin duda el tema nos lleva, es de una riqueza y de una complejidad que sin duda están en la inquietud de las personas. Hoy darte las gracias por esta claridad sobre los distintos factores de protección que podemos tener. Recuerden, todo lo que le hace bien al corazón le hace bien al cerebro y podemos trabajar en nuestro envejecimiento activo. Mencionabas que estamos en la era de, según la Organización Mundial de la Salud, del envejecimiento activo. Y saludable. Sí. Y saludable. Y yo quiero como terminar con un concepto que también me encantó y es que
tú y yo, y creo que todas las personas que nos escuchan están familiarizadas con la palabra millennials. Sí. Y me encontraba con este concepto de los perennials. Perennials refiriéndonos a que perenne, que dura mucho tiempo, que puede tener una vida muy activa, como decíamos en estadísticas. Hoy podemos tener 30 años más. Hoy pertenecemos, las personas de mi edad, a una generación que se puede categorizar como los perennials. Esperamos tener por lo menos 30 años de vida sana, activa y entusiasta, llena de intereses y de enriquecimiento para dar y para recibir. Gracias a ti por tu presencia. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, pues un gusto.